Muy buenos días, hermanos, o muy buenas tardes, según sea el caso. Para mí es un gran privilegio poder predicar sobre el tema que me toca hoy, que es la fidelidad, y específicamente la fidelidad en el matrimonio. Y quiero, antes de entrar en los varios principios que nos pueden ayudar a ser fieles en nuestro matrimonio, quiero compartir con ustedes algo que pasó de recién, algo muy triste, pero que me hizo reflexionar sobre la importancia del tema que vamos a tocar hoy. Y hubo un predicador y un enseñador teológico, ¿verdad? Y un predicador que se llamaba Ravi Zacharias. Y para mí era un ejemplo, porque él predicó el Evangelio, defendió el Evangelio en las universidades de los Estados Unidos, viajó por todos lados defendiendo la veracidad de las Escrituras, y él murió el año pasado, en mayo de 2020. Y unos meses después se descubrió que a la sorpresa de todo el mundo, o casi todo el mundo, que él no había sido fiel a su esposa. Y cuando yo escuché eso, me fue un golpe grande, porque cuando uno tiene algo como ejemplo y se aprende que no era fiel, puede generar confusión en la vida espiritual y puede hacernos preguntar, bueno, ¿en quién puedo confiar? Y ahora, hermanos, el tentador quiere que no confiemos en nadie hasta que no escuchemos los pastores, que no pongamos, por ejemplo, a personas dignas y los pastores, porque el plan de Dios es que la iglesia tenga pastores para guiar la iglesia, para alimentar la iglesia, edificarla y cuidarla. Y por eso espero que todos estén orando por los pastores y los líderes de nuestro ministerio para que seamos fieles. Primeramente para Dios y luego para la iglesia, para el bien de nuestras familias y el bien de nuestra iglesia. Pero cuando algo así pasa, hermanos, puede generar confusión y dudas. Y hace meses que me hizo reflexionar sobre qué pasó en la vida de este hombre que yo pensé que era un hombre grande de Dios. ¿Qué pasó? Y al reflexionar, hermanos, he visto y he descubierto, podemos decir, ¿no? O redescubierto algunos principios, algunos imperativos para cada persona que quiere ser fiel en su matrimonio. Y estos principios, claro que aplican a nuestras relaciones, ¿verdad? Matrimoniales, pero también en un sentido más general algunos pueden aplicar a nuestras relaciones en la iglesia y capaz aún fuera de la iglesia. Pero eso lo menciono porque yo sé que las personas que miran el mensaje hoy, algunos no están casados, algunos han sido divorciados, pero hay principios, hermanos, para todos, específicamente para los que estamos casados. Pero espero que los principios, estas reflexiones, sean de bendición a todos. Vamos a orar que Dios use el mensaje y luego comparto con ustedes los imperativos para los matrimonios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Como siempre pedimos, de nuevo rogamos que hables a nuestros corazones. Supongo que muchos de nosotros estamos haciendo bien, hemos sido fieles, pero también todos luchamos, todos somos tentados. Capaz algunos que estarán mirando, están débiles, están flaqueando, capaz están por caer en algún pecado y no podrán fácilmente recuperarse. Padre, sálvanos de cometer esos errores y esos pecados. Ayuda a los matrimonios de nuestra iglesia y en un sentido general ayudarnos a todos ser fieles en nuestras relaciones, en el temor de Dios. Usa este mensaje para que pase así. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, claro, estamos aquí en la pandemia. Todo el mundo espera el momento cuando regresemos a la normalidad, lo que será la normalidad. Y creo que hemos visto en las noticias que
Muchas casas están luchando a causa de perder trabajo, pasar más tiempo en familia. Cuando siempre estamos juntos o casi siempre estamos juntos, puede surgir frustraciones, ¿verdad? Mickey y yo hemos tenido que luchar ya a trabajo de casa, pero la pandemia ha hecho surgir algunas frustraciones y hemos tenido que aprender cómo manejarlas. Supongo que es el caso con muchos de ustedes. Pero hermano, en la iglesia debe ser diferente. Si hay más violencia doméstica, hay más frustraciones, más batallas en casa a causa de la pandemia, hermanos, en la iglesia no debe ser así. Y vamos a orar que nos llevemos muy bien con todo el mundo, pero con la iglesia más que nada con nuestras propias familias. Queremos serles fieles, hermanos, y empieza con el padre siendo fiel a su esposa, a sus hijos, la esposa habiéndose comprometido, ser fiel a Dios, a su esposo, a sus hijos, y hijos también, según lo que puedan entender, haciendo ese compromiso de obedecer a Dios y a sus padres. Hermanos, ¿qué son algunos imperativos para los matrimonios si vamos a ser fieles, si vamos a proteger la santidad y el beneficio del matrimonio como Dios lo estableció? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que animar la transparencia siempre. Animar la transparencia siempre. Efesios 4:15 habla sobre este tema cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El creyente sigue la verdad en amor. He compartido esto antes, pero en la versión inglesa se traduce hablando la verdad en amor. Es porque verdad en este versículo es un participio, es un verbo, verdándolo en amor. Hermanos, para hacerlo así tenemos que ser transparentes los unos con los otros y especialmente con los esposos y con las esposas. Todos somos hechos de carne y hueso y todos precisamos ser responsables ante los demás. Nadie jamás debe ofenderse cuando otro se preocupa por su estado espiritual. Buscamos la transparencia. Queremos que alguien nos confronte si ellos ven algún problema, algún pecado en nuestras vidas. Eso es de mucha bendición. Es la seguridad que tenemos cuando nos unimos a la iglesia de Jesucristo. Algo que aprendí sobre la vida de Ravi Zacharias es que cuando él fue cuestionado en 2017 por algunos de sus colegas, cuando se descubrió que su comportamiento era un poco raro, a veces con el sexo opuesto, y aún algunas mujeres le habían acusado de haber cosas inapropiadas. ¿Ustedes saben cómo respondió él a sus colegas? Apasionadamente negó y advirtió que nadie le hablara otra vez sobre el asunto. Entonces, hermanos, cuando alguien es inocente, cuando no ha pecado algún error, con razón capaz que responda apasionadamente. Pero responder apasionadamente al haber cometido el error de veras y otros se preocupan, negar y hasta advertir que no me hables de este asunto otra vez, como si aun si fuera inocente, ¿le hubiera sido posible capaz cometer ese tipo de pecado? La respuesta es que sí. La Biblia nos advierte que si nosotros pensamos estar firmes, miremos que no caigamos. Entonces su respuesta era rara, hermanos. Porque no hubo transparencia en sus relaciones. Tenemos que desarrollar buena comunicación. Ya vimos en el versículo, ¿no? Verdándolo o hablando, siguiendo la verdad en amor. Es el ingrediente secreto para poder ser transparentes y hablar
y edificar como debemos. Cuidar entonces tu propia vida espiritual y estar atento a la de tu esposo o tu esposa también. No queremos estar siempre ahí con un látigo, ¿verdad? Dando látigos de, ok, vos tenés que hacer las devociones. Has ya dejado un día de hacerlo. No, pero debemos cuidarnos los unos a los otros también, animarnos los unos a los otros. Cuidar en primer lugar nuestra vida espiritual. Y los matrimonios se componen, ¿verdad?, de diferentes personalidades. Algunos de nosotros, o de ustedes, porque yo no soy así, son más habladores. Les gusta hablar. Está bien. Pero los habladores tienen que aprender, para comunicarse bien, tienen que aprender cómo hacer preguntas y cómo escuchar. Porque más fácilmente ellos hablan y a veces dan mucho de beneficio y mucho de bendición, pero otras veces no reciben. Y eso no es muy bueno para la comunicación. Hacer preguntas y escuchar. Desarrollar la disciplina de hacerlo. Los callados pueden aprender dar voz a sus intereses, dar voz a sus preocupaciones para comunicarse bien. Y creo que, ¿verdad?, son dos capaz extremos de cómo es la gente. Muchos hermanos son muy balanceados en hablar y escuchar, pero queremos ser balanceados para poder comunicarnos bien. De nuevo, para animar esta transparencia, siempre que es necesario seguir la verdad o hablar la verdad en amor. Entonces, hablando esa verdad es un aspecto. La verdad es el contenido de nuestra comunicación, ¿verdad? Y el espíritu de nuestra comunicación es el amor. Animar la transparencia siempre. En segundo lugar, hermanos, otro imperativo para promover y proteger la fidelidad en el matrimonio sería fomentar una buena relación con tu esposa o tu esposo. Aprender a compartir los intereses del otro. Claro que somos diferentes. El esposo es diferente de la esposa. Y normalmente las personas opuestas, diferentes, se atraen el uno al otro. Y es bueno porque algunas cosas que capaz yo no hago bien, mi esposa puede hacerlas bien. Y viceversa. Algunos matrimonios supongo que se componen de gente muy parecida, con dones similares, y está bien, a veces pasa así. Normalmente seremos muy diferentes. ¿Qué pasa entonces? Hay que aprender cómo compartir los intereses del otro. Personalmente no me gusta tanto, naturalmente, pasar mucho tiempo en el jardín, plantar, ¿verdad? Pero a mi esposa le encanta. Entonces estoy continuamente trabajando en escucharla, estar atento a cuando ella me habla sobre las plantas. Trato de interesarme en eso. O la cocina, ¿no? Siempre ella está buscando nuevas recetas y con frecuencia quiere hablarme sobre lo que está aprendiendo en cuanto a la cocina. Y está bien. Naturalmente no me interesa tanto. Entonces tengo que trabajar para compartir sus intereses. Y viceversa. Hay algunas cosas que hago yo que me interesan a mí y ella no está muy interesada. Pero ella trabaja en escuchar y aún hablar sobre esos temas. Y doy gracias a Dios que ella tiene ese interés y esa disciplina. Y los dos estamos creciendo en eso. Pero precisa nuestra atención continua. Aprender a compartir los intereses. Tengo 5 consejos aquí, hermano. Y otro consejo aquí. Ahora, fomentar una buena relación es un imperativo. Pero todos podemos tener ideas sobre cómo puede hacer y yo quiero ofrecerles 5 ideas. La segunda idea que tengo es encontrar el balance entre esperar cambios, porque creo que todos tenemos áreas en que queremos ver que nuestro esposo o nuestra esposa cambie, ¿no es cierto? Y bueno, está bien, pero hay que cuidarse. Porque si siempre estamos ahí hablando sobre cómo no quedamos contentos con
algo sobre nuestro esposo o nuestra esposa, genera desconfianza, genera frustraciones, genera separación emocional que puede resultar en separación aún física. Entonces, hay un balance entre esperar cambios y aceptar cómo la persona es. Un amigo en el ministerio, supongo que está mirando el mensaje y va a reconocer, ¿verdad?, de dónde saqué este dicho, pero me dijo, dijo a mi esposa, los primeros 6 años son aprender cómo la persona es y los próximos 6 son aceptarlo. Supongo que muchos de ustedes pueden identificarse con este dicho. Es aprender, a veces al casarse nos damos cuenta, pero no sabía. Ahora se sabe. Y capaz que cambiará, capaz que no. Pero así es la situación. O los próximos 6 años, el tema es aceptar cómo la persona es. Está bien, un poco gracioso, pero contiene mucho de la verdad. Ahora, cuando nosotros creemos que la otra persona cambie, hay que hacerte esta pregunta y no mentirnos. Bueno, ¿quiero que la persona cambie para mí o para Dios? Los cambios que esperamos pueden reflejar algo que Dios quiere y también lo que queremos nosotros. Pero a veces, hermanos, los cambios que esperamos son de nosotros nomás. Pueden ser la voluntad de Dios y pueden que no. Entonces, la otra pregunta que debemos hacernos en el matrimonio es, bueno, ¿hay algo que debo cambiar yo? Si algo sobre mi esposa o esposo me molesta, no quedo contento con cómo la persona es, cómo se porta la persona en ciertas situaciones o en casa. Eso da a entender o manifiesta algo que debo cambiar yo. Muchas veces, hermanos, la respuesta es sí. Filipenses 3:15 dice, así que, bueno, hablando sobre la maduración y la glorificación eventual del creyente, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Digo una vez más, os lo revelará Dios. En otras palabras, Dios, en su compromiso con nosotros para madurarnos y glorificarnos, hará que las situaciones que nos tocan, hasta las relaciones matrimoniales en las cuales nos encontramos, los usará para revelarnos cosas que debemos cambiar. No digo que siempre una frustración o dificultad en el matrimonio señale que yo tengo que cambiar, pero muchas veces, sí, Dios nos revela algo que tenemos que ofrecerle a Él en sacrificio, mientras nosotros mismos le ofrecemos un sacrificio vivo para hacer su voluntad. Y su voluntad para el matrimonio es que los dos maduremos, que yo sirva a mi esposa, que la esposa busque manera de servir a su esposo, que los dos se sirvan el uno al otro. Hay algo que debo cambiar yo. Tercer consejo aquí sería recordar los días especiales. Muy práctico, muy fácil de hacer, teóricamente por lo menos. Para mí es difícil recordar algunos días especiales. No voy a mencionar si me he olvidado de algún cumpleaños de mi esposa en algún momento o no. Sí lo he hecho y capaz que algunos de ustedes lo han hecho. Y wow, hermanos, he aprendido como esposo. Algo chico que puedo hacer, que es fácil. Tengo que disciplinarme en esta área. Para mí todos los días son iguales, aun mi propio cumpleaños. Pero no es así con mi esposa. Y bueno, capaz otros hermanos tienen esposas. Se sienten un poco engañadas, ¿no? Decepcionadas, porque no estamos acordándonos de ellas en los días más especiales. Recordar, hermano, vamos a recordar a nuestras esposas el Día de la Madre. Vamos a recordarlas en
su cumpleaños, en el aniversario y otros días especiales. Debemos estar ahí celebrando sus vidas, agradeciéndoles por haberse casado con nosotros. Cuarto consejo sería sorprender con regalos y actos de servicio. No solamente en los cumpleaños, pero en cualquier momento, de cualquier mes, de cualquier semana, sorprenderla con algo especial. Hermanos, ¿con qué frecuencia salen con tu esposa en una cita? Mickey y yo tratamos de hacerlo cada semana. En tiempos de pandemia ha sido prácticamente imposible hacerlo así, pero tratamos de priorizarlo. ¿Y por qué no salir con nuestras esposas en una cita? Capaz por falta de dinero, pero hermanos, no debe ser a causa de falta de interés, falta de entusiasmo, de fomentar una buena relación con nuestra esposa. Si no lo has hecho, capaz que no sea necesario hacerlo todas las semanas, pero debes hacerlo de vez en cuando. Priorizar a tu esposa, hacer que ella sea especial. Y un quinto consejo sería buscar hasta trabajar para agradar al otro. Naturalmente buscamos agradarnos a nosotros mismos, pero lo que es cristiano, lo que es diferente del mundo, es trabajar y buscar agradar a la otra persona. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para ser fieles en nuestro matrimonio? Fomentar una buena relación con nuestra esposa o nuestro esposo. Y hermanos, el tercer imperativo sería someterte al plan de Dios para la iglesia local. Ravi Zacharias no era miembro consistente ni responsable en ninguna iglesia. Era miembro de una iglesia, pero era una formalidad. Prácticamente nunca asistía, nunca estaba con una iglesia local para hacerse responsable ante los demás. Hermanos, el plan de Dios para la iglesia local, no solamente el crecimiento intelectual, ¿verdad? El comprender verdades espirituales, aunque lo debemos hacer, es hacernos responsables ante los demás, disfrutar de su buen compañerismo y fomentar la santidad entre nosotros mismos por medio de la iglesia local. Como miembros, todos somos responsables los unos a los otros. Esta es la enseñanza de Mateo 18. De hecho, es la enseñanza de versículos 15 hasta 20, cuando Jesús trata el tema de llevar o usar las llaves del reino de los cielos. Habla sobre, en la iglesia local, la iglesia de Jesucristo, nos es necesario estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y confrontar en amor para proteger la santidad y el bien del rebaño. No para hacer la cosa pública, no para publicar los pecados de nadie en privado, pero eso lo hacemos en la iglesia local, cuidándonos los unos a los otros, usando las llaves del reino. Y tenemos otro mensaje, ¿no?, que prediqué hace meses sobre ese tema y voy a incluirlo aquí como tarjeta si alguien se interesa explorar ese tema en más profundidad. Pero no dejar de congregarte, hermano. Cuarto imperativo sería acordarse de que no existe derecho en el ministerio. En Lucas 17, versículo 17, versículo 10, Jesús habló sobre cómo podemos ser siervos útiles, cómo podemos ser cristianos eficaces. Y él explicó a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Hermanos, ¿hay derecho en el ministerio? ¿Es posible que uno piensa justamente, yo he hecho tanto para el Señor, ahora merezco ciertas cosas? Hermanos, esa no es una fe madura. Es una fe carnal.
Decir que he servido a Dios y ahora Él me debe ciertas cosas. ¿En serio? Jesús dijo, si queremos ser eficaces, tenemos que trabajar para Él, tenemos que servirle, ofrecerle nuestras vidas en sacrificio vivo para experimentar personalmente su buena voluntad. Y jamás decir, ahora que le he servido, Él me debe. No es así. Después de todo, tenemos que decir honestamente, un siervo inútil soy porque he hecho lo que es mi deber. Hermanos, varias mujeres dijeron que Rabbi Zacharias justificaba su pecado porque, según lo que ellas dijeron, siempre decía él, trabajo tanto, tengo que aliviarme. Y luego agradeció a Dios por haberle dado la oportunidad de cometer ciertos pecados y vicios. Increíble, hermanos. Un lobo portándose como si fuera una oveja. Capaz nosotros a veces tengamos esta actitud. He trabajado tanto que ya merezco lo que sea. Ya merezco ser reconocido. Ya merezco ser recompensado. Ya merezco estar de vacaciones de mis responsabilidades espirituales. Ya merezco disfrutar de ciertos vicios porque ya sé que Dios me perdonará. Él entiende que soy muy trabajador y me canso. Hermanos, acordarse de que no existe derecho en el ministerio. El quinto imperativo, hermanos, es en el temor de Dios, ser estricto contigo mismo, en toda comunicación con el sexo opuesto. Sin ser torpe, limitar el tiempo pasado con el sexo opuesto, hasta el punto que sea posible. Evitar estar solo con él. Evitar hablar sobre temas íntimos y delicados. No tiene sentido, hermanos. No complementes su buen parecer, especialmente si no estás complementando a tu esposa o a tu esposo. Es lindo cuando un esposo desarrolle la costumbre, el hábito de complementar a su esposa. Vos te ves bien, vos sos bonita, y decírselo. Y también para las esposas, aprender cómo complementar. Habrá algunas cosas que no nos gustan, claro, pero hermanos, no podemos enfocarnos en esas cosas. Tenemos que destacar y enfocarnos en las cosas que hacen bien. Aún en los casos más extremos, más graves, aún esos esposos hacen algunas cosas bien. Y los esposos en esas situaciones deben aprender cómo reconocerlo y elogiar a la esposa o al esposo por lo que hace bien. Hermanos, en el temor de Dios, ser estricto contigo mismo en toda comunicación con el sexo opuesto y no dejar la puerta abierta al tentador. Y por fin, quédate soltero o no pases demasiado tiempo fuera de casa. Ustedes saben que yo miré, creo que es el fúnebre, ¿verdad? El fúnebre de Rabbi Zacharias en mayo de 2020. Y lloré, hermanos, porque todavía no me metí en lo que había cometido. Muy pocos sabían nada sobre la situación. Se descubrió después. Y lloré porque su ministerio me impactó. Y habló en muchos casos, hermanos, la verdad. Pero su comportamiento no correspondió al mensaje que predicó. Y es triste la discordia, ¿no? Entre su mensaje y su portamiento. Pero yo recuerdo muy bien, algo que me pareció muy raro. Hubo un par de cosas que me parecieron raras durante el fúnebre. Pero una de ellas era cuando su hermano, en vez de elogiar a Rabbi Zacharias, su hermano, elogió a la esposa de Rabbi Zacharias por haber criado prácticamente sola los hijos de ellos.
porque luego explicó, muchos no saben, pero Ravi pasó más de 200 días de cada año fuera de casa. Siempre estaba viajando, pasó poco tiempo con su familia. Y aun cuando estaba en la ciudad, ¿verdad?, con su familia, parece que pasó un tiempo fuera de casa, cuando debía haber estado con su familia, fomentando una buena relación con su esposa. No lo hizo. O quedarte solo, soltero, o no pases demasiado tiempo fuera de casa. Si alguien dice, soy muy trabajador, o como en el caso del apóstol Pablo, que era un hombre fiel. Él siempre viajaba, siempre predicaba, era un hombre muy activo, muy trabajador, y no se casó. Se quedó solo o soltero para hacer la voluntad de Dios. Y puede que Dios llame a algunas personas a hacerlo así, por ser muy trabajadores. Pero si uno no puede, si uno no va a dedicarse tiempo completo al desarrollo de su familia, mejor no casarse, porque la familia precisa de ese esposo o esa esposa, fomentando buenas relaciones entre familia. Físicamente es posible que uno pasa en el ministerio demasiado tiempo. Pero a veces, a menos que uno piense que eso puede pasar en el ministerio, pero no en algún trabajo secular. No, hermanos, también puede pasar en el trabajo secular, que uno prioriza el trabajar, el ganar dinero, estar con sus compañeros, por la razón que sea, y ser negligente en cuanto a sus responsabilidades y el trabajo hacia su familia, hacia su esposa. Físicamente puede haber esta separación que no es nada sano para la familia. ¿Estás pasando demasiado tiempo fuera de casa? Todo el mundo me responde, no, a causa de la pandemia, ¿verdad? Estamos tanto en casa, queremos escaparnos un poco. Está bien, pero en un sentido general, ¿estamos priorizando a nuestras familias, estar con ellas, amarlas, complementarlas, sufrirlas cuando sea necesario? Y espiritualmente, hermanos, si no batallamos para fomentar una buena relación con la esposa o el esposo, la primera fase de la separación es espiritual y emocional, porque si no nos cuidamos, fácilmente empezamos a pensar, pero ¿no puede haber algo mejor por otro lado? Y no quedamos contentos con nuestro matrimonio, la situación familiar. Hermanos, no hay algo mejor por otro lado. Si nosotros nos encontramos en un matrimonio, ya sabemos que la voluntad de Dios es que guardemos estos imperativos. Animar la transparencia siempre para disfrutar de un buen matrimonio y la fidelidad. Y Dios mismo nos premiará al final. Animar la transparencia siempre. Fomentar una buena relación con tu esposa o tu esposo. Someterte al plan de Dios para la iglesia local. Congrégate. Acordarse de que no existe derecho en el ministerio. En el temor de Dios, ser estricto contigo mismo en toda comunicación con el sexo opuesto. Y por fin, o quédate soltero, o no pases demasiado tiempo fuera de casa. Hermano, muchas gracias por escuchar este mensaje. Que Dios cuide, bendiga a cada uno de ustedes y que nos bendiga con matrimonios fuertes en nuestra iglesia.